comenzar. Pues bienvenidos, buenas noches. El día de hoy el tema le hemos titulado expectativas correctas. ¿Y por qué expectativas correctas? Porque la palabra en sí, expectativa, es una palabra que ya implícitamente tiene un potencial, tiene una cantidad, tiene un valor. ¿Qué es una expectativa? La palabra expectativa en el diccionario dice esperar algo que buscamos o que se anhela o se busca de algo en particular, de un fin. Expectativa es una ilusión. Expectativa es algo que encierra una respuesta a lo mejor. Una expectativa también puede ser algo que responde a una necesidad. Y generalmente una expectativa nace desde que nosotros concibimos hasta dónde puede llegar a lo mejor eso que estamos esperando. Por darles un par de ejemplos, una expectativa podría ser algo que a lo mejor viene en un regalo, algo que a lo mejor llega a tus manos, algo que viene empacado, que viene con un bonito moño, un listón y demás. Y la expectativa nace desde que tú esperas que eso que viene envuelto para regalo sea algo que te guste, a lo mejor algo que estabas esperando, algo a lo mejor que esa persona que te conoce bien sabe que te puede agradar o te puede alegrar, o a veces simplemente es un detalle, pero ese es un buen ejemplo de expectativa. Otro podría ser a lo mejor cuando unos papás están esperando un bebé, ¿no? La expectativa, sí, muchas veces del género, ahora que se ha puesto muy, muy de moda revelar el género del bebé, del niño y de la niña, y hacen todo un festejo y humo de colores y el perrito jala el listón y todo ese show, pero también no solamente el género de un bebé, sino lo que significa la llegada de un bebé a la familia, ¿no? De la herencia, de los proyectos, de los planes, de cómo los papás visualizan qué va a ser la vida de su hijo, de su hija, y toda la expectativa que encierra el hecho de formar una familia, ¿no? O simplemente la expectativa de empezar un proyecto nuevo, empezar algo o empezar a caminar sobre la visión de una idea que has tenido por muchos años o algo que has tenido en tus sueños y que siempre has querido materializar y que ese primer día tú empiezas a trabajar para convertirlo en realidad. Generalmente la expectativa siempre va a ser de crecimiento. Nunca va a ser una expectativa que nos lleve a menos. Nunca nadie hace planes para decir, ay, ojalá y mañana pues me robaran el carro porque creo que sería... No, la expectativa siempre es crecer, la expectativa siempre es ir a más, la expectativa siempre que nosotros vamos a tener va a ser por arriba de lo que muchas veces esperamos. Un ejemplo de expectativa para mí podría ser también, no sé si recuerdan esa sensación que era el 5 de enero en las noches, ¿no? Uno, después de poner una carta kilométrica con 35 puntos de peticiones, como si fuera uno del movimiento antorchista mexicano, pues es la expectativa, es que el año que terminó te haya alcanzado lo suficiente como para que por lo menos 5 de esos puntitos se cumplieran, ¿no? Y yo muchas veces decía, bueno, si no me traen todo, por lo menos que me traigan tal cosa, con eso ya alarmo, ¿no? Con eso ya me doy por bien servido, ¿no? Yo la verdad es que sí era un poco pedinche. Y mi hermana menor, bueno, me rebasaba por mucho, ¿eh? Así pedía el doble que yo. Pero esa es expectativa. Expectativa es el anhelo que encierra cuando estamos esperando un resultado, ¿no? Y yo creo que todos hemos tenido o tenemos la esperanza depositada en algo para que cumpla nuestras expectativas, para que llene nuestras expectativas. Y así de igual forma, actualmente nuestra sociedad, nuestra comunidad, el mundo en general que nos rodea, se mueve en torno de las expectativas. De qué espera la gente de nosotros, qué esperan nuestros jefes de nosotros, qué espera nuestra familia de nosotros, o qué espera la sociedad de nosotros mismos, qué te dice la sociedad que espera de nosotros mismos. Y para aterrizar un poquito el término de expectativa, les voy a compartir un pequeño video. Como saben, algunos de ustedes trabajo en medios y en publicidad y pues me gusta poner este tipo de ejemplos. Les voy a compartir mi pantalla. Si pueden abrir sus bocinas para que lo puedan escuchar bien, les voy a poner este ejemplo.
greatness, it's just something we made up. Somehow we've come to believe that greatness is a gift reserved for a chosen few, for prodigies, for superstars. And the rest of us can only stand by watching. You can forget that. Greatness is not some rare DNA strand. It's not some precious thing. Greatness is no more unique to us than breathing. We're all capable of it. All of us. ¿Qué nos dice una marca como Nike? Habla sobre la grandeza. La grandeza que tenemos todos o que encerramos todos. Y parte de un insight muy relevante, es cierto. Yo creo que todos tenemos un llamado, pero dentro de ese mensaje que pareciera inspirador, poniendo a un joven que evidentemente yo creo que es el primer día que a lo mejor se ha puesto un objetivo de correr y de mejorar su salud o verse mejor, también encierra hasta cierto punto un aspecto en el cual nuestra sociedad del día de hoy se mueve, que está basado en la discriminación. Muchas veces nuestra sociedad habla así de grandeza, habla así de poder mostrar todo lo que nosotros podemos encerrar en potencial, pero también dice algo fundamental. Habla sobre esa grandeza no es para unos cuantos, esa grandeza es para todos a lo mejor. Sin embargo, dentro de eso nos pone una barra muy alta y nos dice, si tú no eres lo suficientemente delgado, si tú no eres lo suficientemente hábil, si tú no lo eres, lo puedes lograr, pero nos pone de un lado, o eres o no lo eres, lo tienes o no lo tienes, o formas parte de o no formas parte de él. Y realmente lo que ellos nos están tratando de vender, porque al final de cuentas lo que quieren es vendernos una idea para que esa idea nos lleve a comprar un producto, es decirnos, lo puedes lograr, puede ser como cualquier otro. Sin embargo, tienes que empezar por darte cuenta que no estás en ese lugar, no estás en ese punto. Y ese es el significado de grandeza que muchas veces la sociedad nos quiere transmitir. Nos dice, no, mira, puedes bajar 10 kilos, solamente toma esta pastilla y ponte esta pomada y listo, ¿no? O no, sí, claro, tú también puedes ser millonario, solamente tienes que invertir aquí y demás y puedes lograrlo sin esfuerzo, ¿no? Pero aquí realmente a mí me gustaría pensar o plantearnos, ¿qué opina Dios de eso? ¿Qué opina Dios de las expectativas? ¿Y qué opina y qué dice Dios sobre las expectativas que nosotros tenemos que tener para empezar sobre nosotros mismos? ¿Qué dice Dios alrededor? El mundo nos dice que eres o no eres. Por ejemplo, esta es publicidad que habla sobre unos mecanismos o ideas para reducir el racismo, pero simplemente ya hablar del tema nos habla de que hay diferencias. O esta tendencia universal que trata sobre la igualdad de género, ¿no? O la equidad de género, que son dos temas totalmente diferentes. La equidad de género es que independientemente de ser hombre o mujer, todos tenemos acceso a las mismas oportunidades, eso es cierto, pero la mentalidad y la cultura de igualdad de género es la que abre la libertad en decir, si eres una mujer encerrada en un cuerpo de hombre, adelante, puedes serlo. O si eres un hombre encerrado en un cuerpo de mujer, adelante, puedes serlo también. Y esas es justamente las expectativas que el mundo nos quiere poner. Es lo que ellos empiezan a definir como grandeza. A lo mejor no lo eres, pero puedes serlo si tú quieres. Pero ¿qué Dios dice de nosotros? ¿Qué Dios dice sobre las expectativas que debemos tener sobre nosotros mismos o sobre las expectativas que debemos de perseguir? ¿Dónde está la verdadera grandeza? Y aquí empezamos por el primer punto. Primeramente, para nosotros saber las expectativas que Dios tiene de nosotros y cuál es nuestro verdadero propósito, tenemos que buscar en la fuente correcta. Y la primera fuente que nosotros tenemos que evaluar es su reino. Debemos enfocar nuestra vista, debemos enfocar nuestra atención y nuestras energías y nuestro interés en la verdadera fuente que nos revelará quiénes somos y dónde está nuestro verdadero potencial. Esa fuente es universal, esa fuente es inamovible, esa fuente de información y de verdad ha perdurado más de 2000 años y la palabra de Dios dice que aunque la tierra y el tiempo pase, su palabra permanecerá. Esa fuente es la palabra de Dios, donde nosotros tenemos que encontrar
y poner la atención sobre quiénes somos y hacia dónde queremos llegar, es la palabra de Dios, lo que Dios dice de nosotros. En la semana escuchaba una fórmula que hablaba de fe más visiones igual a propósito. Pero yo la verdad creo que aterrizándolo a un punto personal, yo cambiaría la palabra visión por identidad. Cuando nosotros sabemos quiénes somos delante de los ojos de Dios y cuando nosotros creemos que podemos o que somos eso delante de los ojos de Dios, es cuando entonces nos encontramos y vamos descubriendo nuestro verdadero propósito. No si soy o no soy, o nací o no nací en un lugar, o si pertenezco o no pertenezco a un tipo de personas. Cuando yo sé y descubro cómo Dios me ve y cómo Dios me define y yo lo creo, es entonces cuando empiezo a construir mi propósito, cuando empiezo a apuntar directamente hacia lo que Dios quiere que yo sea. La revelación de nuestra naturaleza siempre será conforme a ese propósito y ese llamado. Cuando nosotros entendemos para qué fuimos enviados, cuando entendemos el propósito por el cual nacimos en la familia que nacimos, en la razón por la cual hemos vivido lo que hemos vivido en estos años, llamándolo propósito, es entonces cuando nosotros entendemos por qué nuestra vida ha sido como ha sido y apuntamos hacia ese llamado. Y el propósito se detona cuando nosotros también, a través de buscar el reino de Dios, y la palabra aquí lo dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muchas veces este versículo lo enfocamos a cosas materiales, a cosas que a lo mejor físicamente no tenemos en lo natural, pero también puede ser una habilidad, puede ser a lo mejor un razonamiento, puede ser un control de nuestras emociones que al día de hoy no tenemos. Pero si buscamos en el reino de Dios, Dios nos va a añadir lo que haga falta para que nuestro corazón califique delante de Él y podamos alcanzar nuestro propósito. Un corazón correcto delante de Dios siempre nos va a hacer partícipe de su reino. Y aquí vamos a leer en Mateo 18 del 1 al 5. Por este tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este me recibe a mí. Entonces, el primer paso para que nosotros podamos saber lo que esperamos de nosotros mismos y lo que Dios espera de nosotros mismos es indagar en su reino. ¿Qué dice Él de nosotros? ¿Quién dice Él que somos? ¿Qué dice Él que espera de nosotros? ¿Y cómo podemos alcanzar y cumplir ese propósito y llamado en muchas ocasiones? ¿Sí? Segundo punto, nuestras generaciones. Las promesas de Dios no pierden vigencia. No pierden vigencia ni las que dio a nuestros padres, ni la que nos ha dado a nosotros, ni la que dará a nuestras generaciones. Un ejemplo claro es el pueblo de Israel que pasó 40 años en el desierto. Y aunque fueron librados de la esclavitud que tenían en Egipto, 40 años tomó que ellos llegaran a su tierra prometida. Y aunque pareciera que a lo mejor muchos del pueblo de Israel en esos 40 años han de haber pensado, pues yo creo que ya se nos olvidó porque estamos aquí, ¿no? Pero a Dios nunca se le olvidó por qué razón lo sacó de la esclavitud y no se olvidó de cumplir sus promesas. Sin embargo, era necesario que ellos pasaran esa prueba de depuración para que entonces esa nación que tomara la tierra prometida fuera una nación que valorara el cumplimiento de esa promesa. Las promesas de Dios siempre van a estar en función de la actitud y del corazón que nosotros tengamos para recibirlas. Muchas veces no es que Dios no esté dispuesto a cumplir sus promesas, sino que simplemente nosotros no estamos listos para recibirlas. Y es por eso que cuando Él habla sobre las promesas, siempre va sumada la palabra obediencia. La obediencia de su palabra nos lleva siempre a heredar la grandeza que encierran sus promesas. Entonces, en Deuteronomio 28, del 1 a 14, el Señor revela toda una lista de promesas y de su grandeza de esas promesas que vienen producto de la obediencia. Podemos leer Deuteronomio 28, del 1 al 14. Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy,
El Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como lo juró que haría. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombradas ante ti. El Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno de su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios, que te entrego hoy, y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. No te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni les rindas culto. Qué tremendo ver una promesa de parte de Dios que sí, evidentemente va asociada a la obediencia, pero Dios te pone un contrato enfrente y dice, si tú tienes la fe para obedecer mis mandatos, mis promesas no solamente se van a cumplir, sino van a tener el poder de bendecirte a ti y a tus generaciones. Y esta lista que hace de Deuteronomio 28, del 1 al 14, habla de todo. Habla tanto del área financiera, habla de la salud, más, habla de la familia. Es más, en alguna parte dice, y yo voy a hacer que llueva en el tiempo correcto para que tu cosecha sea abundante. Es capaz hasta de modificar la naturaleza del ciclo mismo del clima para que te favorezca. Te dice, tú vas a prestar a otros y no vas a pedir prestado. ¿Qué significa eso en estos tiempos? Potencial económico. Sabemos que el mundo se gira actualmente y se rige actualmente en torno del potencial económico. Tú serás una potencia porque si tienes la fe de creer en mis promesas. Esa es la expectativa que Dios tiene en nosotros. La expectativa que Dios marca para nosotros no solamente es de cubrirnos o moldearnos a su imagen, sino de ser referencia para el mundo que nos rodea. La expectativa que Dios marca no solamente habla de una grandeza o de una grandeza atlética o mental o profesional o física, ¿no? Por ejemplo, ahora en nuestra sociedad está mucho de moda la palabra de ser influencer, ¿no? Y todos queremos ser youtubers, influencers, y todos queremos tener a personas que nos sigan. Pero ¿fundamentado en qué? En una apariencia, en por lo que hablamos o por el tema que dominamos o porque realmente Dios está en nosotros y Él abre las puertas para que entonces nuestro entorno sea impactado por lo que Él hace a través de nuestras vidas. Nuestras generaciones van a ser impactadas y su palabra dice que hasta 1000 generaciones cosecharán del fruto de nuestra fe. Nuestra fe nos debe de alcanzar para que aquellos que ni siquiera nos conocerán cosechen de ella. Y por último, el siguiente punto es, somos lo más valioso. La expectativa que Dios pone en nosotros no es otra, sino la de darnos cuenta que nosotros somos sus hijos. La palabra dice en Salmo 19 que la creación habla de la grandeza de Dios y nosotros somos parte de esa creación. Cuando nosotros, yo escuchaba o leía ese versículo, ese salmo, y decía, claro, y pensaba en las montañas o en el bosque y demás, pero a veces se nos olvida que nosotros somos un milagro viviente. Nosotros, simplemente el hecho de cómo funciona nuestro cuerpo, el hecho de que seamos la cúspide de la grandeza de Dios y de su creación, porque somos aquellos que tienen alma, espíritu y cuerpo, y nuestro cuerpo sea una maquinaria prácticamente perfecta, habla de la grandeza de Dios. Él invirtió de tal modo y de tal forma en nosotros para que nosotros reflejáramos esa grandeza. También la palabra en Eclesiastés dice que Él ha puesto eternidad en cada uno de nosotros. Y ningún elemento de la creación de Dios
tiene eternidad como la tenemos nosotros, sus hijos. Somos los únicos favorecidos dentro de esta creación que vive en esta tierra con eternidad. También hay eternidad en los ángeles y hay eternidad en los seres espirituales, pero nosotros somos sus hijos y somos su creación y Él puso eternidad en cada uno de nosotros. Somos tan especiales para Él como la niña de sus ojos, dice Zacarías 2:8. Y también Él, cuando habla de nosotros, se refiere a nosotros como un linaje escogido. ¿Qué quiere decir? Que dentro de muchos nos eligió a nosotros. Que somos real sacerdocio. ¿Qué quiere decir esto? Que pertenecemos a la realeza, ¿sí? Aunque no parezca, lo somos. Pertenecemos a una realeza. Nuestro Padre es un rey. Nuestro Padre es un rey y es rey de todo. Él gobierna sobre todo. Y nosotros, por ser adquiridos, pertenecemos a una casa y a una familia real. Nuestro linaje es escogido y sobre todo somos nación santa y pueblo adquirido. Así habla Dios de nosotros en 1 Pedro 2:9. Pero lo más importante de todo, tan valiosos somos y la expectativa ha puesto tan grande en nosotros. Él puso tal apuesta por nosotros y por lo que nosotros podemos llegar a ser, que no escatimó lo más preciado que Él tenía para recuperarnos, que fue la vida de su único hijo. Cuando se puso un precio sobre nuestra cabeza, cuando se estipuló un precio para que nosotros pudiéramos volver al Padre, Él no escatimó ni dudó en pagarlo. Y ese precio que se pagó en la cruz fue el precio que significaba que nosotros pudiéramos volver al Padre y pudiéramos reconciliarnos y fuéramos reconciliados con Él. Por eso somos lo más valioso y es por eso que nosotros, cuando hablamos de expectativas y hablamos de grandeza o hablamos de ser o no ser algo, creo que a veces somos demasiado rudos y somos demasiado exigentes cuando nos regimos de acuerdo a las reglas y a las métricas que pone la sociedad. Ay, no soy lo suficientemente delgado. Ay, no tengo el suficientemente dinero. Ay, creo que no manejo el carro que debería de manejar, que tienen, como al menos tienen mis vecinos o mis amigos de la secundaria o de la prepa, ¿no? Híjole, mis hijos no son lo suficientemente altos, no son lo suficientemente güeritos, no son lo suficientemente... Y no es así. Dios no nos ve de esa forma. No necesitamos llenar las expectativas de Dios de esa forma. Nosotros tenemos que sumergirnos primeramente en la palabra y en el reino de Dios para saber, Señor, ¿qué esperas de mí? ¿Por qué estoy en este tiempo y en este lugar? Y segundo, encontrando nuestro propósito, saber que somos lo más valioso que Él puede tener en esta tierra. Y entonces cumpliremos nuestro propósito. Entonces llenaremos aquel hueco y aquel llamado y aquel espacio para el cual nosotros fuimos enviados. Todos los que estamos en esta tierra en este tiempo tenemos un propósito. Somos parte de una maquinaria. Somos esa pieza de rompecabezas que tiene que encajar en algún momento y en algún lugar para que cumpla un propósito específico. Y es cierto, muchas veces buscamos la grandeza, nos gusta el reconocimiento, nos gusta saber que aportamos y demás, pero cuando nosotros entendemos la función que debemos de cumplir dentro del reino de Dios, no tenemos que buscar la aprobación de los demás. No tenemos que buscar encajar con los demás. No tenemos que parecernos a uno o parecernos al otro. Sabemos precisamente quiénes somos, sabemos para qué fuimos enviados, pero lo más importante, sabemos que el Creador, aquel que creó el universo, tenemos la expectativa correcta para llenar lo que Él nos ha llamado a hacer, ¿sí? Por último, esta campaña que les hablaba hace un momento de Nike, que lanzó en 2018, les voy a poner el comercial largo, que es de 1 minuto más o menos. Y justamente cierra el tema de la grandeza como ellos lo presentan, porque me gusta una frase al final, y es la frase que vamos a utilizar para el cierre. Se los voy a compartir ahora. There are no grand celebrations here, no speeches, no bright lights. But there are great athletes. Somehow we've come to believe that greatness is reserved for the chosen few, for the superstars. The truth is, greatness is for all of us. This is not about lowering expectations. It's about raising them for every last one of us. Because greatness is not in one special place.
that it is not in one special person. Greatness is wherever somebody is trying to find it. Me encanta esa última imagen como cierra la campaña, porque podemos ver a este pequeñito que se ve a sí mismo en la plataforma de clavados, a punto de saltar, ¿no? Y yo creo que en más de una ocasión muchos hemos estado así. Hemos estado así frente a las circunstancias y decimos, híjole, ¿salto o no salto? Ay, como que ya me dio frío. Y como que entre más uno lo piensa, más uno se arrepiente, ¿no? Y justamente lo que termina este spot diciendo, dice, la grandeza está en todos lados y depende de cada uno encontrarla. Y es cierto, uno podría ver la grandeza de Dios en todos lados. Pero yo creo que encontrarla no depende en el sentido de buscarla en todos lados, sino buscarla en la fuente correcta. Dios dice en su palabra, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos llame hijos de Dios. Y lo somos. Y la palabra sí es enfática, lo somos. Esa es la expectativa que Dios espera de nosotros que cumplamos. Que caminemos como hijos de Dios. Que caminemos convencidos de que no necesitamos encontrar nuestra identidad en lo que el mundo dice. No necesitamos encontrar ni llenar la expectativa de lo que los demás exigen, sino caminar convencidos de que Él espera de nosotros lo que espera un padre por un hijo. Y bueno, ya para cerrar el tema, nosotros somos lo que Dios dice que somos. Cuando nosotros encontramos nuestro valor en Dios, encontramos a Dios, encontramos quién es Él. Ahorita que estábamos leyendo Deuteronomio, Dios tiene nada más que bendiciones para nosotros. Y cuando nosotros nos despojamos en Él y encontramos nuestra identidad en Él y dejamos de llenar expectativas en otras personas y de seguir a otras personas, o que nuestra vida gire alrededor de la opinión de otras personas, o que nuestra vida dependa de lo que las personas esperan de nosotros, nos descansamos. Realmente viene una libertad a nuestra vida cuando sabemos quiénes somos en Cristo, que somos amados, que somos deseados de Dios, que Dios guarda nuestra vida, que Dios, dice la palabra de Dios, que Él vela por nosotros. Él no cierra, no se adormece por cuidar de nuestra vida. Cuando nosotros encontramos nuestra identidad en Él, cuando como hijos e hijas de Dios que somos, nos sabemos con las habilidades para amar, para perdonar, para servir, para dar, y encontramos y nos sabemos que tenemos dones y talentos especiales, que somos ediciones limitadas, sabemos nuestra posición en Dios. Entonces, nosotros mismos tenemos que sabernos hijos de Dios y como tal, comportarnos. A veces nosotros nos ponemos el pie nosotros mismos con nuestras palabras. Ahorita, como les decía que leíamos de Deuteronomio, dice Dios que Él nos prospera, que somos prósperos, que somos cabeza y no cola, que nosotros estamos arriba y no abajo. Eso es la posición y la postura de un hijo. Y nosotros, a veces nuestras palabras hablan lo contrario, nosotros nos hablamos lo contrario a nosotros mismos. Ay, es que no puedo, es que soy tonto, soy tonta. No me lo merezco. No me lo merezco. Y esas mentiras y esas barreras que nos ponemos en nuestro corazón nos impiden ver la grandeza que Dios tiene para nosotros. Y no una grandeza como la definición que el mundo dice, ¿no? Sino una grandeza de parte de Dios. Una grandeza que son cualidades que te diferencian de otra persona, o habilidades. Y esa es la grandeza que Dios ha puesto en nosotros. Tenemos que sabernos amados, deseados, que somos especiales, que somos hechura única de parte de Dios. Dice que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre. Estamos configurados de tal manera que estamos llamados y tenemos una asignación específica en esta tierra. Y cuando nosotros sabemos quiénes somos, podemos hacer cualquier cosa.
porque la palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si sabemos nuestra postura y nuestro lugar en Dios, esa grandeza sale de nosotros y podemos nosotros ser de bendición a otras personas. Así es. Las expectativas altas no tienen que ir en función de lo que dicen los demás. Y ahorita mi esposa lo que mencionaba me recordó algo. Realmente cuando uno conoce quién es, no en el sentido egoísta de decir, pues así soy y ¿qué te aguantas? Sino más bien saberse hijo de Dios. Uno, como ella decía, uno descansa, pero sobre todo te mueves en libertad. Realmente conoces lo que es la libertad de la identidad como hijo. Un hijo, por ejemplo, mis hijos en la casa no me piden permiso para, oye papá, ¿puedo prender la tele? ¿Será que puedo abrir el refrigerador y servirme un vaso de leche? Ah, por favor, estos llegan y como Juan en su casa, ¿no? ¿Por qué? Porque se saben hijos y saben que ellos no tienen que pagar una renta, ni pagar parte de la despensa, ni decir, oye, ¿cuánto debo de mi conexión a internet para tomar mis clases en Zoom? Se saben hijos y hay libertad en su movimiento. Así nosotros. Cuando nosotros sabemos que no tenemos que llenar las expectativas de alguien más que la de nuestro Padre, quien nos provee, entonces nos movemos con esa libertad de sabernos hijos, de saber que Él ha puesto esa lista de promesas y que no está para nada cerrado a entregárnoslas. Solamente busca primeramente el reino y todo lo que te falta te lo daré. Y todo lo que tú sabes que no tienes, te lo entregaré para que llegues a tu propósito. Y ese todo no significa la parte material solamente. Muchas veces nos falta discernimiento, nos falta sabiduría, nos falta paciencia, a veces nos falta fe. Y Dios está dispuesto a dárnosla para que alcancemos nuestro propósito. Pues ese es el tema de hoy. Si les parece bien, vamos a cerrar con nuestra activación. La palabra en Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperas. Y ¿qué es hora? Vamos a orar el día de hoy. Y cuando estábamos trabajando en el tema, mi esposa y yo, y definiendo sobre qué quisiéramos orar al cierre, Dios puso en mi corazón una idea y quisiera que lo hiciéramos. Muchas veces nosotros ponemos demasiada nuestra atención en lo que nos rodea y poco en lo que Dios espera de nosotros. Y yo creo que un primer paso es pedirle perdón a Dios por eso. Porque tratar de cubrir las expectativas de la sociedad, del mundo y de lo que nos rodea antes de lo que Dios espera de nosotros es restarle importancia a Dios en nuestra vida. Es hacerlo a un lado. Es como equipararlo a menos, ¿no? Decirle, ok, sí, Dios es importante, pero creo que es más importante pues tener likes en mi publicación, ¿no? O creo que es más importante pues sentir la aprobación, ¿no? Una palmadita en la espalda, ¿no? Y pues sí, todos queremos sentir el confort de saber de que nuestro esfuerzo y nuestro trabajo es bien recibido. Pero primero tenemos que buscar llenar la expectativa de parte de Dios. Y cuando nosotros no lo tomamos en cuenta, yo creo que lastimamos su corazón. Dice, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene que yo te provea, no? A mí me gustaría que oráramos de esa forma. Primeramente, siendo honestos, haciendo una pequeña reflexión delante de Él y decirle, Señor, si te he fallado y no he buscado correctamente para llenar la expectativa y lo que tú esperas de mí, ayúdame a corregir eso. Ayúdame a corregirlo. No anteponer lo que ellos dicen, sino primero anteponer lo que tú dices. Y segundo, que Él nos provea lo que nos falta para cumplir nuestro propósito y nuestro llamado. Amén. Entonces, si les parece bien, vamos a orar. Los vamos a guiar en una oración. A mí me gustaría que cada uno oráramos en lo personal, en lo individual. Nosotros solamente vamos a hacer una guía, pero tú puedes hablar con tus propias palabras y recordemos que orar no es otra cosa más que dirigirnos al Padre, dirigirnos a su Espíritu y poner nuestro corazón delante de Él. ¿Sale? Padre, hoy te damos gracias, Señor, porque tú hablas a nosotros, Padre. Tú traes la palabra correcta y la palabra justa en cada tiempo y para cada uno de nosotros, Señor. Yo te doy gracias por todos los que estamos aquí reunidos, porque yo sé, Señor, que esta cita tú la estableciste mucho tiempo atrás para hablarnos de forma personal, Señor. Y hoy que hablamos específicamente de cumplir los anhelos, las expectativas y la imagen que tienes de nosotros, Señor, primeramente queremos
Pedirte perdón si es que en algún momento no hemos dado la prioridad correcta, Señor, a lo que tú esperas de nosotros, Señor. Quizá en más de una ocasión hemos antepuesto otras cosas que consideramos importantes. Pudiera ser trabajo, pudiera ser dinero, pudiera ser alguna otra persona. Pero hoy te pedimos perdón si en nuestro corazón hemos invertido las prioridades o te hemos desplazado, Señor. Hoy queremos ponerte hasta el frente, te queremos poner en primer lugar, Señor. Antes de buscar satisfacer la expectativa de alguien más, que en nuestro corazón nazca el deseo honesto y real de satisfacer tu expectativa, Señor. ¿Qué esperas de nosotros, Señor? Revélanos, Señor, qué es lo que tú estás esperando en cada uno de nosotros como hijos tuyos, Señor. Como buen Padre, Señor, que nos provees todos los días, desde la vida misma hasta el alimento, el techo y el sustento, Señor. Dinos qué esperas de nosotros, Señor, y que esa sea nuestra prioridad, Señor. ¿Qué esperas de nosotros en nuestra casa? ¿Qué esperas de nosotros en nuestro trabajo, en nuestra familia, Señor? ¿Qué esperas de nosotros en nuestro servicio, Señor? ¿Qué esperas de nosotros como hijos tuyos, Padre? Déjanos verlo, déjanos entenderlo y que eso sea realmente una prioridad en nuestra vida. Te pedimos perdón si al día de hoy no lo hemos considerado y lo hemos metido en un cajón, si lo hemos guardado, si a lo mejor nos has hablado y no hemos hecho caso y lo hemos desplazado a un lado, Señor. Hoy alineamos nuestras prioridades, alineamos nuestros intereses a lo que está en tu corazón, Señor, a lo que tú esperas de nosotros, Señor. Y segundo, como dice tu palabra, Padre, que pidamos, Señor, y que busquemos en tu reino para que tú nos proveas de todo aquello que necesitamos. Padre, hoy te pedimos que tú nos proveas de lo que no tenemos para llegar a nuestro propósito, para cumplir nuestro llamado, Señor, para funcionar como debemos funcionar como hijos tuyos en esta tierra. Tu palabra dice que somos la sal de esta tierra, Señor, y si no sala, entonces no sirve para nada para lo que fue enviada. Queremos ser la diferencia, Señor. Queremos que aquellos que nos rodean vean en nosotros algo diferente, y no por presunción, sino porque tú estás en nosotros, Señor. Queremos que todos aquellos con los que cruzamos en la calle y con los que hablamos puedan ver, Señor, que tu favor, tu gracia, tu bendición está sobre nosotros, para que entonces otros más te conozcan, Señor. Para que ellos puedan ver, Señor, que nosotros estamos cumpliendo, Señor, para aquello que fuimos llamados, para aquello que fuimos escogidos, para aquello por lo cual fuimos comprados con un precio tan alto como la sangre de tu Hijo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque yo sé que hablarás a nuestro corazón, y en los próximos días, Señor, tú comenzarás a proveernos, Señor, de esa claridad de mente, de ideas, Señor, y podamos recibir en tu mano, Señor, y de tu mano, Señor, todo aquello que nos falta para alcanzar nuestro propósito en Cristo Jesús, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque eres fiel, Señor. Tu palabra dice que todo lo que es pedido en oración nos es dado, y entonces yo creo en fe, Señor, que recibiremos conforme a tu gracia y conforme a tu voluntad en cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues bueno, ese fue nuestro tema del día de hoy. Híjole, ahora sí hasta me sobró tiempo, ¿eh? Se nota que le metimos aquí un poquito de acelerador. Nada más antes de cerrar, pues bueno, un par de anuncios, y quisiera darle la palabra también al pastor Johnny por si tiene algún otro comentario. No sé, pastor, si quisieras comentar algo respecto al tema. No, estuvo muy, muy padre. La verdad es que hasta hice mis anotaciones por aquí. Me gustó algo que me vino, y que debemos dejar que las expectativas de Dios generen en nosotros la grandeza de su naturaleza. Y creo que eso es el propósito, ¿no? Dejar que esa expectativa de Dios pueda cumplir en cada uno de nosotros el propósito para el cual hemos sido destinados. Así es, pastor. La verdad es que ese es el fin último. El fin último es que aquello para el cual fuimos enviados y destinados se cumple. Pero si no sabemos cuál expectativa que hay de nosotros, seguramente vamos a errar en algún momento. Y así como dice la palabra que los hijos son como esas flechas en la aljaba del guerrero, pues nosotros también. Esa promesa también nos toca a nosotros. Muchas veces la interpretamos como padres, ¿no? Ah, sí, como padres tenemos que educar a nuestros hijos para que lleguen a su propósito, pero también somos hijos. Y nuestro Padre Celestial nos puso en una aljaba y espera que demos en el punto. Espera que demos en el objetivo, que seamos eficaces y demos en el blanco, ¿verdad? Y por último, les queremos compartir nada más, muy rápido, algunos anuncios. Ya viene Makers. Resérvense el fin de semana del 20 y 21 de noviembre a través de Cinépolis Click.
Si no tienen acceso a la plataforma, es tiempo de que lo vayan gestionando, vayan haciendo sus ahorros. No cuesta más que 100 pesitos, nada, se gastan más en los tacos, no se hagan. Entonces, vayan haciendo una reserva porque esperamos realmente poder abrumar a Cinépolis Click con las conexiones ese fin de semana. Que seamos cientos de hogares conectados, cientos de familias conectados. Si puedes hospedar a alguien en tu casa, invitar a alguien que a lo mejor nunca ha escuchado de un mensaje de salvación, nunca ha escuchado a lo mejor sobre promesas que Dios tiene en su palabra para cada uno de nosotros, es un excelente pretexto. Dile que le vas a invitar a ver una película a través de Cinépolis Click, no le estás mintiendo en el estricto sentido de la palabra, y le pones makers, va a estar muy bueno. Y también recordarles que todos los días a las 5 de la mañana tenemos nuestra oración a través de las páginas de Facebook de cada uno de los ríos. Súmense también a la oración de madrugada. La verdad es que Dios habla y Dios busca que nosotros asignemos un tiempo especial para encontrarnos con Él. Y la oración es el mejor mecanismo. Buscar dirección en nuestra vida, anteponer nuestros proyectos a la voluntad de Dios, o a veces hasta quejarnos, ¿no? O decirle cómo nos sentimos, es lo que Dios espera. Dios espera que nos acerquemos confiadamente y que entremos y le podamos poner delante de Él todas nuestras necesidades. Aunque Él ya las conoce, quiere escucharlas de nosotros. Y ahora sí, terminamos. Muy bien. Quisiera comentar en relación a lo de Cinépolis. Vamos a platicar con el equipo, digamos, con Armando, con Tony, con Ernesto y Iván, para ver si como red nosotros podemos adquirir 50 conexiones y para poder darles acceso a todos y puedan comprarla para que no tengan problemas. Habíamos escuchado que a algunas personas se les dificulta hacer el pago por las aplicaciones de banco, pero la iglesia nos están dando la facilidad de a nosotros entregarnos 50 códigos y nosotros a su vez poderlos distribuir y recaudar este dinero para poderlo entregar en la iglesia y poder ayudarles en el sentido de cómo instalarlo o cómo accesar a la aplicación. Digamos, ahí vamos a generar también como una parte de soporte técnico de nuestra red para poderles ayudar. Si a alguien se le llegara a dificultar, puedan buscar alguna de las personas que en su momento indicaremos con el propósito de que sea más fácil la conexión. Y mi recomendación sería a lo mejor tenerla preparada